Descubrí el aterrador secreto del hada negra en el bosque embrujado de mi pueblo. Nunca debí entrar en ese lugar maldito. Desde lejos, el bosque parecía una pintura, sus árboles altos y oscuros se alzaban como gigantes en un silencio perturbador. Pero al acercarme, una sombra densa me envolvió. El aire se volvió frío, un escalofrío recorrió mi espalda. Susurros lejanos llenaban el aire, palabras que no podía entender, pero que me hicieron sentir observado, vulnerable. Era un día normal. Salí de casa como cualquier otro, buscando un atajo para llegar al río. Pero algo me empujó hacia el bosque. Quizás la curiosidad, quizás un instinto primitivo. Caminé entre los árboles, sintiendo el suelo húmedo y resbaladizo bajo mis pies. La luz apenas penetraba, y apenas podía ver con claridad. A lo lejos, escuché un crujido, como si algo estuviera moviéndose entre las sombras. Me detuve, mi corazón latía con fuerza. ¿Hay alguien ahí?, pregunté en voz baja, pero solo el eco de mi voz me respondió. Las puertas del bosque parecían cerrarse tras de mí. Las hojas murmuraban secretos. Algo no estaba bien, ese lugar estaba lleno de una energía opresiva. Las sombras comenzaron a danzar, formando figuras extrañas que parecían observarme. Mi piel se erizó. El viento helado me envolvió, susurrando advertencias. Caminé, y entonces, un grito desgarrador rompió el silencio. Me congelé. Mis piernas temblaban. Busqué a mi alrededor, pero no había nada. Solo ese inmenso vacío, y la sensación de ser visto. Quería volver, pero algo me ató al suelo. Entonces, vi una figura. Una figura oscura, con ojos brillantes que resplandecían en la penumbra. Mi respiración se hizo pesada, y un nudo se formó en mi garganta. No pude moverme. La figura se acercó. Un grito salió de mis labios, pero nadie lo escuchó. Estaba atrapado. ¿Qué era esa hada negra? ¿Por qué había venido a este bosque? Justo cuando iba a dar un paso atrás, la figura extendió una mano hacia mí. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin avisar. Tómate un segundo para revisar el botón rojo que está abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No querría que te perdieras ninguno del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, dale a ese botón de me gusta, de verdad me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Conectemos. La mano de la figura se detuvo a centímetros de mi rostro, temblorosa y pálida como la luna. Una risa siniestra rompió el aire, un eco que resonó entre los árboles. Sentí como el calor de su presencia me envolvía, a pesar del frío que cortaba la piel. Eran risas que parecían provenientes de mil gargantas, susurros llenos de burlas y desprecio. El terror se apoderó de mí, su fuerza me hizo retroceder un paso, pero la sombra avanzó. Te he estado observando, dijo la figura en un tono melódico, pero teñido de un matiz oscuro que hizo que mis rodillas temblaran. Sus ojos, como dos abismos, escudriñaban lo más profundo de mi ser. ¿Sabes por qué has venido? La pregunta flotaba en el aire, cargada de una amenaza implícita. No sabía a qué se refería, pero en ese momento, comprendí que había una verdad que ocultaba. Mientras mi mente corría, una bruma densa empezó a rodearnos, emergiendo del suelo como si el bosque intentara consumirnos. Los árboles chirriaron, sus ramas crujían como si protestaran por nuestra presencia. En el suelo detrás de mí, justo donde había estado, surgieron raíces retorcidas, agazapadas como serpientes acechantes, listas para apresarme. Mi corazón latía con tanta fuerza que sentí que podía oírlo sobre el murmullo de las hojas. Desesperado, intenté darme la vuelta, buscando una salida, pero cada dirección parecía llevarme más profundo en la oscuridad. Con cada pequeño paso que intenté dar, las raíces se aferraban a mis pies, y su grip se volvía más fuerte. La figura se acercó más, su rostro, una mueca de macabra belleza, se iluminó por una extraña luz que parecía emanar de su ser. No te preocupes, querido intruso. No estás solo aquí, susurró,
mientras otra voz, la de una niña pequeña, resonó a su lado, dispersa como el eco de un antiguo lamento. Ellos te están esperando. La incongruencia de esas palabras me congeló. Miré a mi alrededor, y entre los troncos de los árboles, vi formas vagamente humanoides, con rostros pálidos y bocas abiertas en un grito eterno que no emitía sonido. Eran ecos de almas perdidas, cautivas en el bosque, y eran tan reales como la sombra que tenía frente a mí. Un frío intenso caló hasta mis huesos, el auténtico terror comenzaba a hacerse palpable. No puedo quedarme aquí, murmuré, mi voz apenas un hilo. La figura soltó una risa de satisfacción, y sus ojos destellaron de modo que un escalofrío recorrió mi cuerpo. Esta es tu nueva realidad, y no podrás escapar tan fácilmente, dijo, mostrando más de su dentadura afilada. Con un movimiento rápido, levantó la mano hacia el cielo cubierto de nubes, y antes de que pudiera comprender lo que sucedía, se desató un torrente de sombras que me envolvieron. El viento huyó, llevándose mi grito cuando el suelo pareció abrirse. Una fuerza poderosa me arrastró hacia abajo, y a medida que caía, la risa resonó más fuerte, llenando mi mente hasta que todo se volvió negro, y entre la nada, una imagen brilló ante mí. Una puerta, dorada y sobre un pedestal, resplandecía en medio de la oscuridad. Pero cuando estuve a punto de alcanzarla, voces familiares comenzaron a surgir, llamándome por mi nombre. ¿A dónde vas?, resonaban, pero no estaba seguro de si esas voces me atraían o me alejaban de la salida. El eco del bosque aulló a mi alrededor, y la figura de la hada negra se desvaneció, dejando solo sus huellas en el aire helado. Pero ni siquiera su ausencia traía consuelo. La amenaza continuaba viva, acechándome en cada sombra. Y, en cada instante que pasaba, comprendí que mi verdadero horror apenas comenzaba. La caída pareció eterna, una espiral de oscuridad que me absorbía. Sin embargo, de repente, la sensación de vacío se disipó y caí, no en el abismo, sino en un suelo sólido. Me levanté aturdido y encontré que estaba rodeado de una neblina espesa, que se movía con vida propia, como si intentara esconderme de lo que acechaba a mi alrededor. Mis pasos resonaron en el silencio, el eco retumbando de manera inquietante contra las paredes de lo que ahora entendía como un túnel. Avancé con cautela mientras la sensación de ser observado se hacía más fuerte. Las sombras danzaban a mi alrededor, y entre sus susurros, podía distinguir fragmentos de conversaciones entrelazadas, voces tristes, risas crueles, una mezcla de emociones que me clavó un escalofrío en la espalda. Era como si el propio bosque tuviera memoria de las almas perdidas que había devorado a lo largo de los años. El aire se volvió denso, como si me estuviera empujando hacia atrás. Miré hacia atrás, percatándome de que no había una salida, solo un camino oscuro que se retorcía hacia el horizonte incierto. En este nuevo entorno, el frío era más intenso y me recorrió como un veneno, susurrándome que retrocediera, que había cruzado una frontera que nunca debía haber cruzado. Fue entonces cuando vi algo brillar en la penumbra, una figura, semioculta entre las sombras. Debajo de la neblina, apenas distinguí una niña, su rostro pálido reflejaba una tristeza profunda. Su mirada era tan abrumadora que me hizo querer huir, pero sus ojos me atraparon. No deberías estar aquí, dijo en un susurro, como si cada palabra se arrastrara desgarradoramente fuera de su boca. La hada negra no perdona a quienes entran en su reino. Ella espera, siempre espera. ¿Dónde estoy?, logré preguntar, luchando por mantener la calma. ¿Qué quieres decir con no perdonar? La niña inclinó la cabeza, revelando una mueca de dolor que era tanto una súplica como un aviso. He visto a muchos como tú, creen que pueden escapar. Pero la sombra los atrapa. Ella se alimenta de sus miedos, de sus secretos. Te ha visto, y ya no hay vuelta atrás. Mis pies comenzaron a temblar al recordar lo que había dejado atrás, mi hogar, mis amigos, el mundo que conocía se sentía tan distante. No, no, esto no puede estar pasando. Mi voz se quebró, y la desesperación comenzó a anidar en mi pecho. La niña se acercó un paso, su rostro girándose momentáneamente en un gesto oscuro que reflejaba una culpa apremiante. Si no haces lo que ella dice, nunca lo verás de nuevo. Pero si lo haces, ella te cambiará, serás parte de este lugar. Sus ojos se llenaron de lágrimas invisibles, y su forma empezó a desdibujarse, como si la niebla la reclamara. La estructura del túnel comenzó a cambiar,
las paredes parecían cerrarse, empujándome hacia adelante, y en mi corazón un instinto de supervivencia se encendió. La oscuridad me empujaba a una elección, seguir adelante para encontrar una salida, o quedarme y perderme de una vez por todas. En ese instante, un grito desgarrador resonó detrás de mí, un eco que parecía salir de las profundidades mismas del bosque. No era un grito de alegría, sino uno de pura desesperación. Un súbito terror me hizo girar sobre mis talones, solo para encontrar las sombras creciendo, formas humanas se apresuraban hacia mí, extendiendo manos hacia mi rostro. ¡Ayúdame!, gritaron en un unísono aterrador. Sin poder soportar más el terror, e impulsado por un instinto primario, eché a correr hacia la neblina espesa. Pero antes de que pudiera dar más de 2 pasos, una mano fría como el hielo se posó en mi hombro, inmovilizándome. Miré hacia atrás y vi a la hada negra, su sonrisa alargada y burlona iluminando la oscuridad. ¿Creías que podrías escapar tan fácilmente, querido? La risa resonó en mis oídos, el aire crujió a mi alrededor, y a medida que la bruma se espesaba, reconocí los rostros de aquellos que una vez fueron mis amigos, atrapados en un ciclo de eterna agonía, sus ojos suplicantes convertidos en vacíos abismos. Y entonces comprendí, la elección no era solo sobre escapar, era acerca de lo que estaba dispuesto a sacrificar para sobrevivir en este mundo de pesadilla. Pero antes de poder formular una respuesta, la figura de la hada negra se acercó, y susurró con dulzura burlona. ¿Qué te gustaría ser, querido? ¿Un héroe o una leyenda? Entonces, todo se volvió un caos y las sombras se lanzaron sobre mí, y en ese torbellino, aparecieron insignias antiguas, marcas grabadas en mi piel, comenzando a brillar intensamente, revelando un secreto que jamás imaginé poseer. Un misterio oculto que podría ser mi única esperanza para salir, pero que también podría encadenarme a este horror para siempre. Un rayo de luz surgió de las marcas en mi piel, abriendo un breve resplandor en la oscuridad que me rodeaba. Las sombras que se habían abalanzado sobre mí se detuvieron, congeladas en su movimiento, aterradas por el destello que había irrumpido en su reino sombrío. Sentí una energía desconocida fluir a través de mí, como si las raíces del bosque estuvieran conectadas a mi ser, revelando secretos antiguos que habían permanecido ocultos por siglos. La hada negra retrocedió, su expresión cambió de una sonrisa burlona a una mirada de interés. ¿Qué has despertado? ¿Eres un portador del antiguo poder? Su voz era un susurro en la bruma, enredándose con las voces tristes del pasado. Con cada segundo que pasaba, la luz de las insignias pareció hacerse más intensa, comenzando a formar una espiral que giraba. Las sombras se distorsionaban a su alrededor, como si intentaran huir de la luz, y los rostros de mis amigos se desdibujaban, atrapados entre la angustia y el silencio. La noche tomó un tono azulado, y las risas de mis capturadores se convirtieron en lamentos. Sin saber por qué, levanté una mano hacia adelante, sintiendo la necesidad de conectar con aquella esencia que brotaba de mi piel. Al hacerlo, las marcas comenzaron a brillar aún más, proyectando un halo que abarcaba el túnel y creando un camino resplandeciente que se extendía en la oscuridad. Sin pensarlo, me lancé hacia esa luz, una decisión impulsada por la desesperación. Mientras corría, las sombras intentaron atraparme. Manos espectrales emergieron del suelo, tratando de aferrarse a mis pies, susurros de advertencia y súplicas se mezclaban a mi alrededor. No te vayas, quédate con nosotros, clamaban, pero mi voluntad se había avivado, y el deseo de escapar era más fuerte que sus voces. Cuando finalmente alcancé la luz, el túnel se expandió y se transformó en un vasto claro, lleno de figuras etéreas danzando en una neblina iridiscente. Era un paisaje bello pero aterrador, donde los ecos del pasado se entrelazaban con un presente inquietante. Al levantar la vista, vi que el cielo estaba cubierto de estrellas que titilaban en un patrón extraño, trazando figuras que parecían contar una historia antigua, pero entre esa belleza, la hada negra apareció de nuevo, más imponente que antes, de pie en el centro del claro. ¿Crees que escaparás tan fácilmente? Su voz resonó como un trueno, y el suelo comenzó a temblar bajo mis pies. Cada elección tiene un costo. Te has atrevido a desafiarme, y eso no pasará sin consecuencias. Un frío intenso invadió mis huesos mientras las sombras volvían a formar sus rostros familiares, ahora distorsionados por la ira. Te necesitamos. No nos dejes otra vez, gritaban,
llenos de un sufrimiento indescriptible. En ese momento, comprendí que no podía abandonar a mis amigos. La luz que había despertado en mí podía ser la única forma de liberarlos, pero al mismo tiempo, temía que un sacrificio terrible estuviera en juego. ¿Qué debo hacer?, grité, mis palabras resonando en la oscuridad que me rodeaba. La hada negra sonrió, y su risa resonó como un eco interminable. Debes decidir. ¿Salvarás a tus amigos y te quedarás aquí, o usarás ese poder para escapar tú solo? La hada negra siempre toma lo que le pertenece. Y mientras esas palabras se deslizaban en el aire, sentí que las marcas comenzaron a arder en mi piel, como si supieran que el tiempo se estaba acabando. La presión aumentaba, y un giro de emociones me asaltó con fuerza. De repente, las figuras capturadas, esos rostros que tanto había amado, comenzaron a desvanecerse, convirtiéndose en humo. Y justo antes de que pudiera decidir, una sombra más oscura que el resto emergió detrás de ellos, alzándose en el claro como una muralla viva. Era una forma imponente, su presencia proyectaba desasosiego, y cuando alzó su mano, el terreno debajo de mí comenzó a abrirse, revelando un abismo que consumía todo a su paso. Aprovecha tu oportunidad, elige pronto, y así, frente a la inminente caída, el miedo se mezcló con una desesperada esperanza. Mi mente giraba mientras reflexionaba sobre el sacrificio, el poder y la vida que había creído que perdería, pero que ahora estaba a mi alcance. Sin embargo, algo dentro de mí se negaba a rendirse, incluso ante la oscuridad que amenazaba con arrastrarme, y en ese instante, supe que la única opción era enfrentar la demanda de la hada negra. ¿Pero sería capaz de soportar el precio que implicaba? La hada negra se acercó, su forma en constante cambio, se retorcía como humo entre los dedos. La risa que emanaba de sus labios era heladora, una melodía que helaba la sangre y ahogaba cualquier atisbo de esperanza. No hay salvación gratis, pequeño portador del poder, murmuró, sus ojos como abismos profundos devorando los míos. La oscuridad siempre tiene un precio y tú, desafiante, estás a punto de descubrirlo. Me encontraba en una nube de confusión, la luz que había comenzado a brillar se tornaba en un fuego abrasador. Podía sentir como mis marcas llamaban a los ecos de la tierra, como si cada milenio de sufrimiento añorara liberarse. Con cada segundo que pasaba, la sombra oscura detrás de mis amigos se hacía más sólida, tirando de ellos hacia el abismo que se alzaba en el claro. No los tomes, grité, pero mis palabras eran un leve susurro comparado con el rugido del abismo. Las sombras que antes eran rostros familiares ahora poseían una apariencia desfigurada, contorsionándose en espasmos de desesperación. Te necesitamos. Devuélvenos nuestra luz, suplicaron mis amigos, mientras el terror resplandecía en sus ojos. En ese instante, mi corazón se rompió en 1000 pedazos, jamás había imaginado que su sufrimiento podía superar al mío. ¿Elegirás por ellos o por ti? La hada negra se inclinó hacia mí, su rostro tan cerca que podía sentir el frío de su aliento fúnebre. Los ecos de sus antiguas promesas de poder resonaron en mi mente como una campana de muerte. Elige, pequeño héroe. Cada amistad, cada lazo, tiene un costo. Salvarás a tus amigos con tu luz, o te marcharás dejando que se conviertan en sombras. La presión de la decisión aplastó mi pecho. Las sombras de mis amigos comenzaron a desvanecerse lentamente, como ceniza soplada por el viento. La idea de perderlos era insoportable y, al mismo tiempo, un miedo más profundo se apoderaba de mí. La hada negra se lo había llevado todo antes, y volvería a hacerlo si no actuaba. En el fondo de mi ser, entendí que mis amigos eran más que figuras, eran la esencia de mi humanidad. Con un grito desesperado, extendí mis manos hacia ellos. No. No voy a dejar que se vayan. El fulgor de las marcas en mi piel estalló en una erupción de luz deslumbrante, como si la verdad de mi decisión se elevara resplandeciendo. Había una conexión palpable, un vínculo que ataba mis fuerzas a sus almas. La hada negra retrocedió, su expresión distorsionada por un destello de miedo. ¿Te atreves a desafiar el destino?, susurró. Al mismo tiempo, se alzaron sombras que giraban feroces, atacando la luz con un remolino de oscuridad. La batalla entre la luz y la sombra estalló en el claro, un choque de energías que desbordaba toda lógica. Luz y oscuridad giraban en un vals mortal, y yo podía sentir como cada grito de mis amigos se transformaba en energía, alimentando mis marcas, despertando un poder que nunca supe que habitaba en mí.
Pero aún así, la sombra oscura detrás de mis amigos parecía más poderosa, avanzando, devorando cualquier resquicio de claridad. En ese momento, sentí una punzada en mi pecho, un dolor punzante que surgía de las profundidades de la oscuridad. Apreté los dientes, la hada negra había encontrado una forma de atacarme, no mediante la fuerza, sino a través del terror que me rodeaba. Ellos son mis juguetes, y tú, querido, eres parte del juego, dijo con un tono burlón que reverberaba en mi mente. La presión de la luz se desvaneció cuando una corriente gélida me atravesó. Las sombras que avanzaban hacia mis amigos absorbían su esencia, arrastrándolos de vuelta a la penumbra. La desesperación se convirtió en un rugido interno al ver cómo la oscuridad se adueñaba de ellos. No, grité al borde del colapso. De repente, la voz de uno de ellos cortó el aire, nítida a pesar del caos. Confía en nosotros, gritaron. Pero cada palabra fue seguida de una risa burlona de la hada negra, como si nuestras esperanzas fueran simplemente un eco perdido en una tormenta. La visión del abismo ante mí se volvió más amenazante, la idea de perder todo lo que amaba se acercaba cada vez más. Y justo cuando creía que todo estaba decidido, se produjo una transformación inesperada. Las marcas en mi piel empezaron a vibrar al unísono con el crujir del suelo, y comprendí que no solo yo podía controlar esa luz. Un grito desgarrador atravesó el aire, así como una sombra se abalanzó sobre mí, revelando una figura que emergió de las profundidades. Era un rostro familiar, pero en las sombras, se retorcía como una pesadilla hecha carne. He vuelto para reclamar lo que es mío, susurró con voz espectral, mientras el abismo se abría aún más. La pregunta quedó flotando en el aire: ¿qué haría yo ahora, ante el retorno de alguien que pensaba que había perdido para siempre? El eco de aquella voz resonaba en mis oídos, cada sílaba como un golpe de tambor en el pecho. Era ella, mi hermana, perdida en la oscuridad durante tanto tiempo, y ahora, a la sombra de la hada negra, se alzaba como un espectro inquietante. Su mirada, que alguna vez fue llena de vida, ahora se veía sombría, atrapada en un ciclo de desesperación. No puedo librarme, murmuró, su voz cargada de sufrimiento. Mi corazón dio un vuelco. Sara. La palabra salió de mis labios como un mantra, un intento desesperado de anclarla en la realidad. Mis amigos, luchando entre la luz y la sombra, se volvieron hacia mí, sus miradas reflejando lo que yo sentía, la confusión y el terror. ¿Ves lo que he hecho con aquellos que desafían mi poder?, sonrió la hada negra, observando con satisfacción el desencanto en mi corazón. Tu hermana es solo la más reciente de mi colección. Un recuerdo dulce que se convertirá en un eco de dolor. Al pronunciar esas palabras, el aire se volvió denso, una niebla oscura que se extendía por el claro, arrastrando consigo cada remanente de luz. No puedes, grité, el miedo recrudecido en mi voz mientras me lanzaba hacia ella, mis marcas brillando intensamente, deseosas de conectar. Pero la figura de mi hermana se desvanecía en el aire, como si intentara escabullirse entre mis dedos. Sara, confía en mí, le imploré, tratando de recordar las risas y los días soleados que habíamos compartido. Eres más fuerte que esto. Vuelve. La hada negra se apresuró a interponerse, riendo. Puedes gritar todo lo que quieras, pequeño héroe, pero el tiempo se agota. Tu luz se desvanecerá, y tus amigos serán comida para mis sombras. Y con un movimiento de su mano, el abismo crepitó, y sombras despiadadas comenzaron a arrastrar a mis amigos, lanzándolos hacia el vacío, donde sus gritos se ahogaban entre la risa cruel de la hada. Miré alrededor, y la desesperación creció como un fuego infernal en mi pecho. Tenía que hacer algo, debía encontrar un modo de liberar a todos antes de que la oscuridad completara su festín. El poder en mis marcas parecía pulsar, como si respondiera a las vibraciones del horror que nos rodeaba. Las sombras danzaban cada vez más cerca, y sentí que el tiempo se esfumaba. De pronto, una nueva idea iluminó mi mente con fuerza. Si mi hermana aún estaba ahí, tal vez podía ayudarla a recordar quién era. Sara, recuérdame, grité, apretando los ojos para concentrarme. Eres valiente, siempre lo has sido. Recuerda la promesa que hicimos, de protegernos siempre. Un escalofrío recorrió el aire y la risa de la hada negra se detuvo por un instante. Las sombras que sostenían a mis amigos se tambalearon, como si vacilaran ante el poder de mi determinación. No podemos permitir que te quedes aquí,
murmuré, sintiendo un hilo de esperanza. No al abismo. Haz que brille, hermana, como en aquellos días en que todo parecía posible, y fue entonces cuando, en el fondo de la sombra, vi un destello. Una chispa de luz. La figura de mi hermana, atrapada en lo más profundo de la oscuridad, parecía titilar. Su rostro cambió, entre la desesperación y la lucha, y sentí algo moverse en ella. Las sombras la estaban perdiendo, y por un segundo, aprecié la claridad en sus ojos. Sara, grité con toda mi fuerza. Lucha, pero el momento fue efímero. La hada negra se irguió, su risa resurgiendo con una fuerza inhumana. ¿Crees que puedes cambiar el destino? Eres un tonto. En el instante siguiente, un frío abrasador se desató, y la luz que había comenzado a brillar se apagó, la oscuridad se abalanzó. Sentí un torbellino de desesperación mientras el aire se llenaba de ecos distorsionados de las voces de mis amigos, fusionándose en un baile que arrastraba mi esencia. La hada negra se burlaba, y las sombras se agitaban, ansiosas por reclamar su tributo. No murmuré, mientras el vacío se acercaba, listos para engullirnos. Y cuando creí que todo estaba perdido, la marca en mi pecho brilló intensamente, surgiendo del dolor y la intención. En lo profundo del abismo, un grito desgarrador. Resonó, no solo de mí, sino de todos los que había amado. No, exclamé, sintiendo el poder brotar de mí. La luz renació en la oscuridad, y por un instante fugaz, recordé un antiguo mantra: quien se aferra a la luz, quien llama a sus raíces, nunca se perderá en la sombra. Con asombro, vi cómo la luz brotaba de las marcas y las sombras retrocedían por primera vez. Pero la hada negra se giró, furiosa, preparándose para lanzar un último ataque que podría acabar con todo. De repente, una sombra emergió del rincón más negro del claro, disuelta entre las risas de la hada, algo aún más aterrador que ella misma. Vamos, deberías saber mejor que eso, dijo con una voz que helaba la sangre. Y mi mente se sacudió ante lo que se revelaba. La hada negra no era solo una criatura de la sombra. Era el reflejo del terror que todos llevábamos dentro. Mientras el nuevo horror se acercaba, sentí que el tiempo se detuvo. ¿Y si no es solo una batalla?, pensé, mientras los ecos de la oscuridad se atravesaban a través de mí. La pregunta se posó en mi corazón: ¿podría yo también convertirme en lo que temía? ¿En qué clase de ser me estaba transformando? La sombra que se acercaba no era más que un esbozo humano, pero su forma distorsionada y su presencia helada hacían que mi piel se erizara. Unos ojos vacíos se abrieron hacia mí, y sentí como el miedo se deslizaba por mi columna como un veneno. Soy lo que queda de aquellos que fracasaron. Soy el eco de sus fracasos, un reflejo oscuro que ha devorado sus almas, susurró, y cada palabra era como un trueno en mi mente. La hada negra, a su lado, se deleitaba con mi sufrimiento. ¿Ves lo que puede hacer la desesperación?, dijo, tocando la sombra con un gesto de complicidad, como si fueran aliadas en su cruel juego. ¿Vas a unirte a ellos, niño? ¿O intentarás luchar contra lo inevitable? Su risa resonó en el aire, burlándose de la lucha que se gestaba en mi interior. Miré a mi alrededor, la niebla era ahora más densa, y las risas de mis amigos se habían convertido en lamentos etéreos. Estaban atrapados, cada uno de ellos encerrado en un mundo de sombras, como si la oscuridad hubiera encontrado una forma de capturar su esencia. Imágenes de nuestro pasado me inundaron, días de júbilo que se desvanecían ante el vasto horror que me rodeaba. En ese instante, comprendí, no solo era una batalla contra la hada negra, sino contra la desesperanza que había comenzado a tejer su tela en nuestro corazón. Sara, no, grité, buscando en el abismo una respuesta, un detalle que pudiera resonar en ella, algo que pudiera romper las cadenas invisibles que la mantenían cautiva. La sombra avanzó, sus garras invisibles extendiéndose hacia mí. No puedes salvarla, susurró, acercándose con un frío que calaba hasta los huesos. Aquella luz que buscas es tu perdición, y te consumirás en ella. Mis amigos parecían desvanecerse más, sus propios rostros volviéndose sombríos y distorsionados. Les llamé con todo lo que me quedaba. Despierten. No se dejen atrapar. Pero el eco de mis palabras se desvanecía en esta sinfonía de terror. El tiempo no se detiene para nadie, intervino la hada negra, su tono transformándose en un murmullo. Te ofreceré una última oportunidad.
ríndete, y podrías salvar tu alma. Permíteme llevarte a un lugar donde no necesites luchar. Ven, querido, vive en la oscuridad, es mucho más placentero de lo que imaginas. Sus ojos brillaban con una luz que prometía una paz inquietante, esa oferta era tentadora, pero la imagen de mi hermana, de sus ojos llenos de vida, me recordó que la lucha valía la pena. A pesar del terror, un nuevo fuego prendió en mi pecho. Suspiré hondo, sintiendo el pulso de mis marcas en renacimiento, con la fuerza que me quedaba, extendí las manos hacia la luz interior que aún anidaba en mí. No me rendiré. Y entonces, el aire se pobló de un resplandor celeste, una explosión de brillo que reverberó a mi alrededor. Las sombras se retorcían, agonizando cual serpientes bajo los rayos de luz. De repente, el suelo tembló y el eco de un grito penetrante resonó en lo profundo del bosque. Era la voz de Sara, atravesada por el dolor pero también llena de determinación, como un faro en la tormenta. Hermanito, lucha. A pesar de la penumbra, su espíritu brillaba con más fuerza que cualquier sombra, fue suficiente. La negrura se apartó un instante, y se desdibujaron las formas inquietantes. La clara revelación, lo que estaba ante mí no era solo un adversario, sino una reflexión de todo lo que había temido enfrentar en mí mismo. La lucha interna, mis más oscuros deseos, pero no había tiempo para pensar más, el horror que había estado al acecho no se contenía. La hada negra rió con furia, y las sombras se aglomeraron, preparándose para un ataque final. Nadie escapa de aquí. Nadie, fue en ese preciso momento, cuando un destello de luz surgió entre las sombras, dibujando una puerta que se arqueaba por encima del abismo. Mi corazón latía furioso. La esperanza y el terror se entrelazaban en su enfrentamiento. Podríamos escapar, o era esto solo un espejismo de lo que una vez fue nuestra realidad, y así, en medio de esa intersección entre luz y oscuridad, me di cuenta, tal vez, en esta lucha por salvar a aquellos que amaba, se desatara un poder aún más aterrador, un secreto que tocaría no solo el alma de mis amigos, sino la mía misma, algo que cambiaría para siempre lo que significaba enfrentar mis propios demonios. El aire vibraba con una energía inquietante mientras la puerta de luz titilaba sobre el abismo. El resplandor me absorbía, su calor invitándome a cruzarla. Pero una mirada hacia la hada negra y su risa me recordaron que todo podría ser un engaño, un juego más de su perverso entretenimiento. Ella vio la lucha dentro de mí y su sonrisa se ensanchó, una satisfacción siniestra ante mi indecisión. «Vas a dejar que ese destello te lleve lejos de la verdad», murmuró, sus palabras serpenteando en el aire. ¿Acaso no ves que la luz no es más que una ilusión? Lo que hay detrás de esa puerta no es refugio, sino una trampa preparada para devorar lo que queda de ti. Las sombras comenzaban a cobrar vida nuevamente, danzando al ritmo de su llamada. Su forma oscura parecía moverse como un océano de pesadillas que se desbordaba. En un instante, mi mente se llenó de recuerdos de aquellos a los que había perdido, una marea de voces susurrando desde la oscuridad. El eco de sus risas se había convertido en gritos de desesperación, como si cada uno de ellos intentara advertirme del peligro que acechaba a cada paso que daba. «Sara», grité otra vez, y al hacerlo, el brillo de la puerta titiló con más intensidad, como si mi llamado a ella fuera el combustible que la sostenía. El eco de su grito resonó una vez más, llenándome de tanto valor como de terror. «Lucha, por favor», fue como si esos gritos crearan una conexión entre ella y yo, una delgada línea tejida de esperanza. La hada negra giró su mirada hacia Sara, y en su rostro surgió una sombra de miedo. «No, no puede ser», murmuró, mientras las sombras alrededor de ella se encogían, como si fuesen seres conscientes temerosos de la luz. Sin embargo, no estaba lista para dejarme llevar. Con una determinación renovada, avancé hacia la puerta, mientras la oscuridad a mi alrededor crecía más opresiva, ruidos envolventes acechaban en mis oídos. «¿Realmente crees que puedes salvar a tu hermana?». La hada negra se burló, su voz mezclándose con las sombras que se acercaban. Cada sílaba era un grito angustiado, un llamado a mis peores miedos. «El costo de esa luz es siempre un sacrificio. ¿Estás dispuesto a perderte a ti mismo por ella?». Rápidamente, las imágenes de mis amigos atrapados comenzaron a deslizarse por mi mente, sus rostros distorsionados transformándose en aquellos momentos felices que vivieron juntos. No recordaba haberlos visto tan vulnerables antes.
Me detuve, un profundo y oscuro terror me atraía hacia atrás, tentándome a rendirme. Un fuerte chillido resonó entre las sombras, no era solo mi voz, sino la mezcla de aquellos que había perdido. La oscuridad fluctuó, liberando una poderosa energía que me empujó hacia adelante. Con cada paso, la puerta de luz parecía latir al unísono con mi corazón, un recordatorio de que aún había esperanza, incluso en el abismo más profundo, pero en ese momento, la hada negra se lanzó al frente, gritando, «¡Ya no más!». Las sombras se lanzaron hacia mí, como un torrente que buscaba arrebatarme del poco aliento que me quedaba. Sus garras invisibles buscaron mi piel, una sensación helada se mició en un abrazo mortal. En una fracción de segundo, un destello oscuro me atraviesa y me empujó hacia atrás, arrastrándome. Cayeron pedazos de mi ilusión, el brillo de la puerta se desvanecía, y la conexión con Sara se tambaleaba. Ella, atrapada entre lo que alguna vez fue luminiscente y lo que podría devorarla por completo, «¡No!», gritó, extendiendo su mano hacia mí mientras la niebla se engullía de nuevo a su alrededor. Las sombras se agolpaban, susurrando secretos aterradores entrelazados con mis miedos más viejos. Comprendí que todo lo que había destinado para salvarla podría convertirme en un sacrificio y una calamidad. De repente, sentí un tirón en mi interior, como si el bosque mismo me llamara, pidiéndome que comprendiera algo más grande, un secreto que la hada negra había mantenido en silencio durante tanto tiempo. Mientras miraba su expresión furiosa y la desesperación de mi hermana, sentí que mi propia sombra comenzaba a hacerse eco de una revelación, un conocimiento prohibido que coexistía con mi esencia. La puerta no era solo una salida, era una elección. Y aún, al borde de decidir, una sombra emergió detrás de mí, pulsante de una energía oscura, empujando hacia la intersección de la luz y la oscuridad, incapaz de discernir su verdadera forma. Un nuevo terror se formaba en el aire, la revelación de que esta batalla quizás era solo el preludio de un horror más grande que jamás habría imaginado. Las sombras retumbaban a mi alrededor, un coro siniestro que se arremolinaba en un torbellino de oscuridad y dolor. La imagen de Sara se desvanecía lentamente, su rostro angustiado grabándose en mi mente como una marca ardiente. La hada negra, ajena a la desesperación que me consumía, sonreía como si estuviera contemplando un espectáculo que la satisfacía profundamente. ¿Ves cómo la oscuridad se rinde ante el poder de la luz?, se burló, mientras las voces de los que había perdido resonaban aún más intensamente en mi cabeza. ¿Pero qué sabes realmente de esa luz? No es más que un reflejo de tus deseos, un espejismo que puede consumirlo todo a su alrededor. No te atrevas a abrir esa puerta porque nadie sale de allí sin pagar un precio. Mis manos temblaban, un frío profundo calaba los huesos mientras esas palabras amenazaban con colapsar mis pensamientos. Pero el eco de un viejo recuerdo comenzó a surgir entre el caos, una historia que la anciana del pueblo solía contarme cuando era niño. Un mito sobre una puerta brillante que ofrecía deseos a cambio de un fragmento del alma, una esencia irrecuperable que se perdía para siempre. Esto es un juego, tú eres parte de todo esto, grité hacia la hada negra. Ella se detuvo brevemente, dejando que un destello de sorpresa cruzara su rostro antes de que su sonrisa se impusiera de nuevo. Has comenzado a recordar, su voz se tornó suave, casi seductora. Eres más inteligente de lo que pensé. Pero todo tu conocimiento tiene un precio. Tu curiosidad podría llevarte a abrir la puerta, y entonces, lo que verás será algo que no podrás soportar. A medida que sus palabras se adhirieron a mi piel, la puerta titiló de nuevo, aún vibrante. Estaba llena de promesas y sombras. Miré a Sara, quien continuaba atrapada en el abrazo helado de la niebla, y mis entrañas se retorcieron ante la posibilidad de la pérdida definitiva. ¿Sería mejor abrir la puerta y arriesgarlo todo, o entregarme al abismo convirtiéndome en un vacío tal como mis amigos? La desesperación pesaba sobre mí, una losa casi insostenible, pero en el último instante, mientras la oscuridad se retorcía para aferrarse a mí, la voz de mi hermana resonó por encima del estruendo. No dejes que te atrapen, sus palabras surgieron como un destello de salvación. No estamos solos. Hay más de nosotros aquí. Justo entonces, una figura oscura emergió de la niebla. Abrí los ojos desmesuradamente, escalofríos me recorrieron el cuerpo al reconocer a Carlos, un amigo cuya risa había vueltado a mi vida. Sin embargo, su forma se transformaba sutilmente frente a mí.
Su rostro no era el de la amistad recuerdo, sino una máscara de horror, su boca abierta en un grito silencioso, del que no podía escapar. La hada negra se relamía los labios, ¿ves? Estás rodeado de sus ecos. Sus almas gimen en arrepentimiento, atrapadas en este lugar, vestigios de lo que podrían haber sido sin el néctar de la luz. Ellos buscan lo mismo que tú, la redención. Pero, como siempre, cada paso que des, traerá consigo sombras más profundas, un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Reconocí que no solo luchaba por Sara, había otros perdidos en el mismo abismo, y cada uno de ellos llevaba un precio elevado en esta sinfonía macabra. Carlos, grité, extendiendo una mano hacia su forma distorsionada, pero él retrocedió, su sombra devorando la luz que brotaba de mí. Debes hacer la elección correcta, murmuró, su voz convirtiéndose en un eco de advertencia. La hada negra tiene el poder de transformar tus deseos en desesperación. No creas en su luz, todo se congeló en un instante, el bosque parecía contener la respiración. Las sombras estaban más cerca, arremolinándose a mis pies, ansiosas por su oportunidad de llevarme. Ya no era solo un juego, este era un verdadero infierno, y una decisión se alzaba frente a mí, más monumental que cualquier otra que hubiera enfrentado. La puerta seguía allí, pulsante, llamándome. Pero el eco de los perdidos resonaba en mis oídos, recordándome que también formaba parte de ese dolor, temiendo lo que podría encontrar al cruzarla. ¿Qué es real? ¿La luz o la oscuridad? Grité al abismo. En ese instante, una risa resonó, envolviendo el aire frío. Nadie tiene respuesta a esa pregunta, y tú no serás la excepción, respondió la hada negra. Para mi sorpresa, su voz se convirtió en un grito, una cacofonía de susurros del pasado que hicieron vibrar mi esencia misma. La sombra detrás de mí se hizo más prominente, tomando forma y volviéndose translúcida, sentí que la presión aumentaba, y aquel horrible ser me empujó hacia adelante, igualando el latido de mi corazón con el golpeteo de mis peores temores. Ante mí, la puerta estalló en un destello cegador, un resplandor de luz que, para mi horror, reveló una imagen que nunca podría haber imaginado, una verdad oculta detrás de la luz que haría que todo lo que conocía se tambaleara, haciéndome desear no haber buscado respuestas. El aire se volvió espeso, un silencio sepulcral invadió el claro mientras la puerta brillaba intensamente ante mí. Aquella luz empezaba a distorsionarse, transformándose en imágenes que surgían como recuerdos olvidados, momentos de alegría y dolor que ahora danzaban ante mis ojos como fantasmas. Eran las sonrisas de mis amigos, el abrasador cariño de mi hermana, el eco de promesas. Pero al mismo tiempo, la hada negra se erguía, mostrándome lo que la luz había ocultado. Este es tu legado, intruso, murmuró, su voz como hielo que desliza por mi columna. Cada decisión que tomaste ha dejado cicatrices. Cada deseo que cumpliste ha alimentado mi reino de sombras, los recuerdos se tornaron sombras, los rostros de aquellos a los que amaba se fragmentaron en visiones horripilantes, sus cuerpos deformados lloraban por ayuda, y fraseadas de súplicas resonaban en mis oídos. No, grité, intentando liberarle la mente de este espectáculo. Mis esperanzas estaban atormentadas en una espiral de agonía y incertidumbre. Lo que ves es la verdad, continuó la hada negra, cada paso que das por salvar a uno de los tuyos solo puede llevar a otro a la perdición. Tu luz es un espejismo, y en realidad, no estás aquí por ellos, sino por ti. El horror invadió cada rincón de mi ser. La desesperación y la culpa se entrelazaron en una lucha encarnizada. No quiero esto, susurré, sintiendo que el peso de las sombras amenazaba con aplastarme. Las visiones de aquellos que habían sido mis amigos, atrapados en dolor eterno, se metamorfoseaban en una fría vorágine, un recordatorio inminentemente oscuro de que esta lucha era más ardua de lo que jamás imaginé. Y fue en ese instante que la hada negra alzó su mano, tomando el control de la luz que emanaba de la puerta. Sabe que al cruzar, lo que dejas atrás no volverá jamás. Ahora puedes decidir. ¿Qué elegirá tu alma? ¿Poder o amor, luz o sombras? La elección nunca es sencilla. Pero perder es eterno, esa afirmación reverberó a través de mi mente mientras consideraba las implicaciones. Para liberarlos, tendría que sacrificar mi propia esencia, mi humanidad. De cualquier manera, el precio era alto. Sara, llamé,
buscando la figura oscura de mi hermana entre la niebla. Esfuérzate. Lucha por la luz. Pero estaba atrapada, rodeada por sombras que la consumían, una marioneta de la oscuridad que susurraba promesas de su entrega. La hada negra giró sus ojos hacia mí, una mueca cruel en su rostro. ¿Vas a arriesgarte, pequeño héroe? ¿Vas a sacrificar tu esencia por el capricho de una esperanza incapaz de salvarte? La verdad sobre el bosque se alberga profundamente en ti. Todos los que llegamos aquí llevamos una marca, un rastro que nos une a mi reino, y tú, ya eres parte de él. Mi corazón se detuvo y un frío punzante se apoderó de mí. Comprendí, con un horror indescriptible, que fui atrapado por mi propia curiosidad. Yo también había alimentado el bosque y la hada negra, en quien ahora veía reflejadas mis propias tentaciones, mis miedos y mis fallas. Sin embargo, al mirar sus oscuros ojos, sentí una chispa ancestral, un fuego interior que desafiaba la oscuridad. No, no seré un eco de tus monstruos, proclamé. Este no es mi final. No hay camino que se cierre sin dejar una huella. La puerta titiló, su luz intensificándose. Las sombras comenzaron a retroceder ante el fuego que se avivaba en mi interior. Pero entonces, la hada negra lanzó un grito que hizo temblar la tierra. El precio por desafiarme nunca ha sido tan alto. Deja que tus amigos caigan en mi sombra o únete a ellos. Antes de que pudiera reaccionar, sentí un tirón en mi pecho, como si las sombras que habían atrapado a mis amigos intentaran arrastrar mi ser hacia el vacío. La conexión que había creado dentro de mí con ellos se volvía un lastre, un fuerte atractivo hacia la oscuridad. «Estás perdiendo», grité, mi voz resonando en el aire como un eco de desesperación. «Lucharé por ellos. Nunca estaré solo», la luz se defendía, y en un destello de claridad vi el bosque en su verdadero esplendor, el dolor que lo había consumido ahora se manifestaba en figuras que danzaban en los límites de mi visión, revelando el verdadero secreto de la hada negra. Las sombras eran fragmentos de aquellos que habían caído, eco de sus almas. Comprendí que cada uno tenía el poder de redirigir la luz, luchando contra la energía oscura que me rodeaba. Alcé mis manos hacia la puerta. Sara. Todos. Debemos unirnos. La luz vibró y palpitó a mi alrededor, expandiéndose mientras las sombras intentaban consumirla. En el fondo, una radiación intensa comenzó a nacer desde lo más profundo de mí, un fuego irresistible que desafiaría la oscuridad. ¿Serás lo que el bosque ha reclamado o un sacrificio más? Elige. La hada negra rugió, aunque su voz contenía un velo de miedo. En ese instante comprendí que aunque el horror del bosque no fuera erradicado, mi elección de luchar por aquellos que amaba era el verdadero significado de la luz. La puerta titiló, pero no se abriría. Yo debía ser el fuego, su esencia recóndita encendería el camino y, aunque el precio podía ser mi propia luz, no lo temería. La hada negra, al ver mi determinación, retrocedió, con sus ojos reflejando la ira acumulada de eones. Sé lo que has despertado. Eres uno de los míos, y jamás estarás a salvo. Con un último grito, atravesé la puerta, un grito que resonaría en el abismo. Las sombras se liberaron de sus anclas, y mientras los ecos de mis decisiones pasadas intentaron aplastarme, la luz que había emergido a través de mí encarnó el poder de mis pérdidas, las risas de mis amigos, y el amor por Sara. Todo se transformó en un torrente de energía que inundó el bosque, pero solo por un instante. Cuando todo estuvo en calma, caí al suelo. Las sombras no se habían desvanecido. Susurraban con reivindicación, extendiendo un manto de oscuridad sobre mí. La hada negra se había desvanecido, pero sentí que su esencia permanecía. Un escalofrío recorrió mi espalda al recordar lo que había visto. Nunca había escapado realmente. La batalla no era simplemente contra la hada negra, ni siquiera era solo por mis amigos o el amor por mi hermana. El horror aún existía, y en aquel instante de claridad, comprendí con terror que la oscuridad la llevaba dentro de mí. Mientras me levantaba, los ecos de lo que había perdido me seguían. Sabía que quizás había ganado una batalla, pero la guerra apenas comenzaba. Con cada susurro en el bosque, sentí el poder de la hada negra profundamente arraigado en mí, y las sombras que danzaban a mi alrededor sonreían con creciente fiereza. Y mientras el frío oscuro me envolvía, comprendí que jamás abandonaría el bosque. Porque el verdadero horror no estaba en lo que había visto, sino en lo que aún debía enfrentar.
Las palabras emitidas desde lo profundo resonaron en una última confesión escalofriante y aterradora: no soy un héroe, soy solo el nuevo corazón de esta oscuridad.